¿Cómo están, alumnos del nivel A? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy el tema número 11 correspondiente al segundo bimestre, ¿no? Ya estamos en el segundo bimestre. Lo voy a colocar acá para que no te olvides. ¿Ya? Y bueno, vamos a empezar con un tema bastante fácil, bastante sencillo, que es términos excluidos. Para esto vamos a hacer parte de la teoría y luego vamos a desarrollar la separata número 11, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, la separata número 11, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con términos excluidos. Bueno, ¿qué cosa es un término excluido? Bueno, como puedes ver en la pantalla, dice que es aquella palabra que no corresponde dentro del grupo de las palabras relacionadas, ¿no? Por las características que se te podrían presentar. Por ejemplo, en este caso te dan amor, cariño, caricia, estima, querer. ¿Por qué se ha excluido la palabra caricia? Porque es una acción que se manifiesta, ¿no? En cambio, amor, cariño, estima y querer no son acciones propiamente dichas, ¿no? Son sentimientos. En el segundo ejemplo tenemos duna, nube, fronda, melena y pelo. Pero si nos ponemos a examinar los conceptos, podemos ver que los cuatro primeros es el conjunto de algo, más pelo es sinónimo de cabello, por lo tanto no es un sustantivo colectivo. Entonces, es importante, es muy importante saber determinar qué significa la base o la premisa, ¿ya? Aunque a veces no te lo dan, ahorita vamos a ver algunos casos. Tenemos que conocer qué significa, por eso es importante, chicos, trabajar con el diccionario o en todo caso, mediante el internet, si es que no lo tienes, buscar el significado de la palabra, bueno, si es que no lo sabes. Si lo sabes, a buena hora, ¿no? Así como también el sentido que puedan tener o adquirir de acuerdo al contexto en que se encuentran. Ojo, ¿por qué? Porque en los ejercicios vamos a ver que de repente las 5 palabras tienen la misma relación, pero quizá una de ellas se manifiesta en un contexto diferente o pueda que tenga 2 o más significados, mientras el resto solamente tenga uno, ¿ya? Esto te va a permitir relacionar el término base con las opciones, excluyendo aquel que no pertenezca. Como segundo punto, también podemos decir que se relacionarán las palabras entre sí buscando una idea en común, la que te va a permitir ubicar y agrupar en el campo semántico al cual pertenecen dichos términos. De esta manera para ti va a ser más fácil determinar cuál se excluye, ¿no? Y cuáles no. Ahora, para desarrollar un ejercicio de término excluido, debemos de nuevamente el significado de la palabra, ya sea de la premisa, como en este caso, o si es que no lo tiene, ver la concordancia entre ellos, ¿no? Delimitar el campo semántico y finalmente excluir el término. Por ejemplo, en este ejemplo que está acá, a tu lado izquierdo, tenemos 5 alternativas, pero no me dan una premisa, no me dan una palabra clave. Entonces yo voy a empezar a utilizar los conocimientos que tengo. Yo ya sé qué significa la acción de saludar. Reverencia tiene que ver con el saludo, ¿no? Pero ya es un saludo más formal. Salutación es una expresión de saludo, por ejemplo, hey, hola, no, causa, chochera, ¿no? Es una expresión. Salema es el halago que se puede realizar mediante un saludo, por ejemplo. En cambio, el mino es la voz que se emplea para llamar al gato. Entonces, ¿qué término voy a eliminar? Justamente el que está acá, ¿no? Mino. Ahora, en este caso sí me están dando una premisa. Sarta, cupo, serie, rosario, cadena, retahíla. Entonces, voy a empezar de abajo hacia arriba. De la B a la E, B, C, D y E tienen algo en común, ¿ya? Indica una serie de procesos, ¿no? Cosas que están unidas unas a otras, ¿no? Entonces, en serie, ¿no es cierto? Por ejemplo, un rosario hay una serie, ¿no? Hay una cantidad de bolitas, luego viene una sola y luego viene otra cantidad de bolitas.
en una cadena también, ¿no? De acuerdo al modelo. Hay una secuencia. Una retahíla es como una cadena, como un rosario, pero en un tamaño mucho más grande. Entonces, ¿qué palabra podría yo excluir de acá? A cupo. ¿Por qué? Porque cupo indica espacio, ¿ya? Entonces, te lo voy a poner ahí para que lo puedas observar y de esa forma, con premisa o sin premisa, yo debo de determinar el significado de las palabras. Luego excluyo la que no tiene relación. Ahora, ¿qué tipos de términos excluidos podríamos encontrar? Los que más abundan van a ser por sinonimia, ¿ya? Por ejemplo, por sinónimo ya sabemos pues que es aquella palabra que no tiene nada que ver con las demás. Por ejemplo, en este caso te dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 alternativas. Anciano, viejo, vejete, vetusto, senil, longevo. Se está hablando de una persona de la tercera edad, entrada en canas. Pero deslustrados, como dice acá, se refiere a una cosa o un objeto que está acabado, que está deteriorado. Cosa u objeto, no persona, ¿ya? Uno podría decir, bueno, pero una persona está deteriorada, pero acá se refiere a una cosa o a un objeto, no a una persona. En el segundo caso, por sinonimia, tenemos baladí, banal, accesorio, trivial, insignificante, nimio. Este ejemplo lo hemos visto en sinónimos, ¿no? ¿Se acuerdan que baladí era insignificante? ¿Por qué hemos marcado accesorio? Porque es un objeto que depende de algo, ¿no? No es no tiene nada que ver con algo insignificante. Entonces, por sinonimias puedo descartar algunas. También tenemos según el campo semántico. Por ejemplo, en el campo semántico tenemos televisor, radio, revista, diario, computador, internet. Si nosotros nos ponemos a pensar qué cosa tienen en común todos estos temas, que el televisor, radio, revista, diario, internet son medios de comunicación. En cambio la computadora no, es una máquina. Si nuevamente colocamos acá ático, copa, cima, cúpula, sombrero, coronilla, los otros, las otras palabras que no están encerradas tiene que ver con algo que se encuentra en alguna parte de, ¿no? En este caso, una casa, una iglesia, un monumento. En cambio, el sombrero es una prenda que cubre la cabeza. Si bien es cierto, todos quedan arriba, pero mientras uno es una prenda de vestir, los demás, como ático, copa, cima, cúpula y coronilla, es algo que se encuentra en algún objeto. O sea, ya está ahí. El sombrero te lo puedes sacar y te lo puedes poner. El otro ya se encuentra, pero no lo puedes sacar. Entonces tenemos un mismo campo semántico. También tenemos la relación género-especie, ¿no? En este caso, vamos a ver de que la premisa, que es el género, se va a relacionar con la parte de la especie. Por ejemplo, ¿no? El mueble, del mueble, ¿qué especies podrían salir, ¿no? Puede ser una mesa, puede ser un escritorio, puede ser una cómoda, puede ser un armario. En cambio, el anaquel, como te explican acá, es cada una de las tablas compuestas en un muro, en un armario. O sea, es una parte de, una mesa es todo completo, es un mueble. Un escritorio es todo completo, es un mueble. Una cómoda es todo completo, es un mueble. En cambio, el anaquel es una parte, ¿ya? Tenemos también el segundo caso, alhaja, aro, cohete, collar, esclava y cofre. Una alhaja sabemos que es una joya. ¿Qué tipos de joyas hay? Tenemos aros, aretes, collares, esclavas. El cofre no. El cofre es el lugar donde vas a guardar las alhajas en este caso, ¿ya? Y en el tercer caso, a ver, voy a acomodar la cámara un ratito. En el tercer caso vemos la relación género-especie-instrumento, ¿no? ¿Qué cosa es un instrumento? Bueno, tenemos piano, violín, tambor, charango y guitarra. Pero profesora, todos son instrumentos, sí, es cierto. Pero si nos ponemos a ver la especie, por decir, o los tipos de instrumento, podríamos decir que el tambor es un instrumento musical de percusión, ¿ya? En cambio, el piano, el violín, el charango y la guitarra no lo son, son instrumentos de viento. Entonces, de esa forma yo puedo ir
deduciendo. Tenemos también por relación cogenérica. Por ejemplo, la caoba es un tipo de madera, ¿ya? Dentro de las maderas que podríamos, que conocemos, por ejemplo, el cedro, el roble, el ébano y el pino, que son maderas amargas. Pero el helecho no es una madera, es una planta sin flores, ¿no? Es una planta inferior, frondosa, sin presencia de flores, como dice ahí, ¿no? Luego tenemos acá modesto. ¿Qué significa modesto? Es una persona sincera, honesta, generosa, fiel. Más verídico no. ¿Por qué? Porque verídico es algo que es real, algo que es natural, algo, más no alguien, ¿ya? La fidelidad, la sinceridad, la honestidad, la generosidad se da en la persona. Lo verídico se da en algún objeto. Por ejemplo, una joya verídica, una reliquia que sea verídica. En el caso del pato, ¿qué conocemos del pato? Bueno, el pato es un tipo de ave, pero ¿qué ave? En este caso es un ave de tipo palmípeda. ¿Por qué? Porque en sus patas presentan unas membranas interdigitales para poder nadar. Parecidos a ellos, por esa relación cogenérica, tenemos la boceta, la gaviota, el ganso y el pelícano. La garza no es un ave palmípeda, es un ave zancuda, ¿ya? Luego tenemos también la relación por causalidad, ¿no? En el primer caso tenemos desgracia, pavor, grito, entusiasmo, angustia, desesperación. ¿Por qué hemos retirado o excluido entusiasmo? Porque el entusiasmo no es algo que causa una desgracia, ¿ya? Ahora, en este caso tenemos desempleo, austeridad, conflicto, desconfianza, maltrato, inopia, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos escogido inopia? Porque el desempleo es causa de pobreza, ¿no? Entonces, estamos viendo acá dos conceptos opuestos, ¿no? No sé si lo puedes ubicar. En este caso, lo que no causa y en este caso, lo que causa, por causalidad. Luego tenemos la de relación múltiple y es algo que encierra todo, ¿no? Relación múltiple es aquel término excluido que no tiene nada que ver con lo demás, ¿no? Por ejemplo, o sea, no hay una relación directa. Para barco tenemos proa, iceberg, mar, buque y embarcación. Se supone que si hay un barco, parte del barco es la proa, el barco está en el mar, el barco presenta un buque, ¿no? Para el lugar donde se dirige, y el barco presenta una embarcación que es la mercancía que se lleva, pero no necesariamente va a haber un iceberg, ¿no? Igual, para lo que es casa, tenemos puerta, ventana, suelo, sala, techo. Si nosotros vemos, puerta, ventana, suelo y techo son partes directas de una casa, más la sala es un espacio de la casa, ¿no? Entonces, tendríamos que deducir muy bien cuáles son los tipos de términos que vamos a ver. Ahora, como te das cuenta, para, para hacer el ejercicio de términos excluidos, nuestro vocabulario tiene que ser muy rico y nuestros conocimientos también. Es decir, tenemos que dominar ciertos temas, muchos temas. Y para quinto de secundaria, el grado en el cual tú te encuentras, ya hay términos que tú deberías de dominar, ¿no? Por eso existe algo que se llama cultura general, ¿no? Entonces, no te olvides que para resolver un ejercicio, primero debes de leer la palabra y entender su significado, ¿ya? Luego identifico el campo semántico y verifico cuál de los términos, tenga o no premisa, comparten un campo semántico. Y finalmente excluyo al término ajeno, ¿ya? Entonces, de esta forma vamos a elaborar nuestra separata, la clase número 11. Voy a acomodar la cámara para que lo puedas ver acá. Ahí está, ¿no? Vamos a hacer términos excluidos. Ya son 40 ejercicios que lo vamos a hacer rápidamente. ¿Por qué? Porque, como te digo, ya no voy a estar como la clase de sinónimos que te di los significados de cada uno, porque lo ideal, ¿no? Lo ideal sería darte el concepto de cada uno, ¿no? Que es fiereza, que es osquedad, que es bravura, que es ferocidad, ¿no? Que es braveza, y luego empezar a deducir qué palabra se va. Eso yo lo hago con primer año, con primaria, que todavía están empezando, pero ustedes ya no. Lo que sí, de repente te voy a dar el significado de algunas palabras que quizá
no las hayas escuchado, ¿no? Por acá te voy a dar solo una que otra palabrita. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Dice, señala la palabra que por significado, su significado es diferente a las otras. Como te das cuenta, en los primeros ejemplos, hasta no sé qué número es, no te dan una premisa, ¿ya? Pero a partir de la 32 me parece, sí te dan una premisa. Entonces, tengo que saber cuál de estas palabras no tiene nada que ver. En este caso, fiereza, osquedad, bravura, ferocidad, braveza, quien se ve es osquedad. ¿Por qué? Porque osquedad significa una persona huraña, una persona que, tosca, ¿no? Que chabacana, por decirlo así. La número 2, ¿quién no pertenece al grupo? Tenemos empleo, utilidad, uso, hábito, aplicación. Quien se va es hábito, ¿no? Hábito es la acción de hacer una cosa o acostumbrar de forma diaria, ¿no? Tenemos la número 3, ¿qué palabra se diferencia de las demás? Degenerar, degradar, pervertir, destruir, malear. Tenemos la número 3, destruir, ya que todos estos de acá tienen que ver con las cosas que son malas, ¿ya? Número 4. ¿Qué término por su significado es distinto a los otros? Abundancia, riqueza, exuberancia, copia, exceso. Tenemos copia, la acción de copiar, repetir. El resto son sinónimos. ¿Te das cuenta que la mayoría de palabras son sinónimos? 5. ¿Qué palabra no debe pertenecer al grupo? Satírico, bromista, guasón, chancero, chunguero. ¿Ya? Se va chancero. Ahora, si tú buscas el significado de cada palabra, todos, absolutamente todos, tienen que ver con este término, bromista, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Incluso chancero es la persona que hace bromas, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que el chancero, por decir, hace bromas con gracia, con gallardía, sin ofender a nadie. En cambio, el satírico, el bromista, el guasón y el chunguero son personas que están acostumbradas a hacer bromas, pero con la acción de herir o de ser irónicos, como la alternativa A, satíricos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pasamos a las 6. Por su significado, ¿qué palabra por su significado se diferencia de las demás? Dormirse, cabecear, soñar, adormilar, amodorrar, soñar, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los otros términos hablan de la persona que va a dormir. Después de dormir viene el soñar. Y eso, que no necesariamente uno sueña todos los días. Señale la palabra que por significado se diferencia de las otras. Deponer, derrocar, destronar, desacatar, destruir. Se va a desacatar. ¿Por qué? Desacatar significa desobedecer. En cambio, destronar, derrocar, destituir, ¿no? Significa quitar, reemplazar. Ya, desacatar es desobedecer. 8. Señala la palabra que se diferencia de las otras. Enmendar, subsanar, corregir, reformar, borrar. ¿Quién se va? Borrar, ¿no? Borrar es eliminar por completo algo, ¿no? Tú agarras un borrador, estás eliminando algo. En cambio, el resto no. Lo estás corrigiendo, lo estás rectificando. Número 9. Señale la palabra que no se relaciona con las otras. Carnada, cebo, señuelo, mina, carnaza. Bueno, por lógica se va mina, ¿no? Tiene nada que ver con los demás. Las demás son trampas. Señala el término diferente a las palabras del grupo. La número 10. Tenemos singular, propio, nativo, particular y típico, ¿no? Por ejemplo, en la número 10 la que se va es la A. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos los conceptos que, ojo, son muy parecidos, ¿no? Singular, por ejemplo, expresa una unidad. En cambio, propio, nativo, particular y típico expresan sentido de pertenencia. Propio es original o que pertenece a algún lugar, ¿no? Es propio de América, es propio de Perú, es propio de la sierra. Nativo, ¿no? Es propio de algún lugar, pertenece a algún lugar. Particular, que pertenece a alguien, es propio de una persona, ¿no? Tu carácter, por ejemplo. Y típico, que es lo mismo que nativo, que es propio de un lugar. Entonces, todos estos de acá tienen sentido de pertenencia, que pertenecen a algo. Singular implica unidad. Pasamos a la 11. Señale la palabra que por su significado es diferente a las otras. Tenemos posible, realizable, factible, arduo, hacedero. Se va arduo, que significa difícil. El resto es posible, ¿no? Que se puede realizar. Son sinónimos.
¿Qué palabra no pertenece al grupo? Censura, reprobación, agravio, represión y desaprobación. Quien se va es agravio, porque agravio significa daño. En cambio, censura, reprobación es la prohibición. Pasamos a la número 13. ¿Qué palabra se diferencia de las otras? Erguido, erecto, enhiesto, encorvado, levantado. Esta está bien fácil, ¿no? Encorvado. ¿Qué término por sus significados distintos a los otros? Causal, impensado, accidental, fortuito, casual. Causal, ¿no? Que significa causa, hacerlo a propósito, ¿no? El resto es algo casual, algo fortuito, algo que no lo pensaste. ¿Qué palabra no debe pertenecer al grupo? Minorar, medrar, disminuir, aminorar, menguar. Se va entonces medrar, que significa crecer, ¿ya? Hasta ahí te voy a dejar un descansito para que puedas corregir de repente si es que marcaste mal. Entonces, como te das cuenta, la mayoría de los términos excluidos son sinónimos y tenemos que conocer bien el significado. ¿Continuamos entonces? Bien, pasamos a la 16. ¿Qué palabra por su significado se diferencia de las otras? Esplendor, lujo, brillo, pompa, suntuosidad. Se va brillo, porque brillo es la acción de resplandecer, de brillar, ¿no? De tener luz propia. En cambio, el resto, esplendor, lujo, pompa, suntuosidad, habla de repente de algo, ¿cómo te podría explicar? A ver, de algo que se da solamente en cierto tipo de personas, ¿no? Millonarios, por ejemplo, el lujo, la pompa, ¿no? El querer sobresalir. Ahí está, esa es la palabra, sobresalir. 17. Señala la palabra que por su significado se diferencia de las otras. Negro, no, esta está fácil, ¿no? Níger, opaco se va. Señale la palabra que se diferencia de las otras. Medir, regular, graduar, templar, mesurar. En la número 18 se va a templar. A ver. Medir, regular, graduar, templar, mensurar. Ya. A ver, déjame ver bien esta. Entonces, aparentemente parece que todas tuvieran una relación. Vamos a ver el significado. ¿Qué es medir? Medir, dice, es determinar el valor de algo, ¿no? Calcular. Regular es que presenta similitud, ¿no? O sea, sus lados son iguales. Graduar implica dar una cosa su valor mediante el proceso de la medición. Templar es graduar, poner templado, llegar a una medida. Y mensurar implica el acto de medir. Entonces, al parecer, medir, graduar, templar y mesurar tienen una relación en común. Entonces se iría regular. En la 19 dice, señala la palabra que no se relaciona con las otras. Norma, tributo, regla, mandato, precepto. Se va tributo. ¿Por qué? Porque tributo es un pago que tú tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, los tributos en la municipalidad, ¿no? Llámese regalías, entre otros, ¿no? En cambio, norma, regla, mandato, precepto son órdenes, conjunto de reglas que tiene que seguir una sociedad. 20. Señala el término diferente a los otros del grupo. Precavido, reservado, prudente, oculto, discreto. Se va oculto. Ocultar significa tapar, esconder. En cambio, los demás sí tienen algo en común, ¿no? Señale las palabras que por significado es diferente a las otras. Estricto, sólido, riguroso, drástico, severo. Se va sólido, ¿ya? ¿Qué palabra no pertenece al grupo? Saludo, reverencia, salutación, salema, mino. Eso lo hemos visto en las diapositivas, ¿no? Se va mino porque significa acción de llamar a un gato, maullar. ¿Qué palabra se diferencia de las otras? Faro, farol, linterna, claridad, reflector. Se va claridad, ¿ya? Porque el faro es una linterna prácticamente grande, no es un reflector. El farol también, ¿no? Un poquito de menor tamaño, pero actúan como linterna. 24. ¿Qué término por su significado es distinto a los otros? Esparcir, desparramar, disemar, abarrotar, desperdigar. Se va entonces desparramar, que significa llenar, ¿ya? Ahí tenemos entonces parte de, hasta el número 24 hemos avanzado.
Vamos a continuar entonces las palabras que faltan. A ver, ¿qué palabra no debe pertenecer al grupo? En la 25 tenemos repentino, causal, súbdito, inesperado, imprevisto. Se va súbdito. Súbdito es la persona que está sujeta a una autoridad. 26, canon. Acá, a partir de la 26, mira, sí te están dando las premisas, ¿ya? Estas son las premisas. Canon, la número 26. Regla, precepto, norma, mandamiento, obligación. Se va la número 6, ¿ya? Todas son sinónimos. El canon es una regla, una norma de convivencia, por ejemplo, ¿no? La obligación es algo que tienes que hacer sí o sí. Sarta, esto también lo hemos visto en el ejemplo y se iba cupo, ¿no? Y ya lo expliqué por qué. 28, ¿quién se va? Grande, bastante, harto, mucho, excesivo, se va harto. No tiene nada que ver con los tamaños. 29, falla, error, equivocación, desacierto y error, se va fracaso. ¿Ya? El error tú lo puedes corregir, la falla también, pero un fracaso ya es algo que incluso la persona hasta podría hundirse, ¿no? Reciendumbre, la número 30. Vigor, voluntad, fortaleza, fuerza, vitalidad. Se va entonces voluntad. Si te das cuenta, todos son sinónimos, ¿no? Reciendumbre es fortaleza, fuerza. Cercenar, ay, qué feo, qué fea palabra. Cortar, destrozar, truncar, amputar, rebanar. Acá quería hacer un alto, ¿no? Justamente en esta palabra cercenar, todos implican cortar algo, ¿ya? Pero, ¿por qué se va a escoger truncar? Porque truncar también tiene otra acepción u otra palabra o otro significado, el cual indica interrumpir, ¿no? Interrumpir algo, por ejemplo, una acción, un trabajo, qué sé yo. Chabacano, esa palabra también es fea. Grosero, ordinario, vulgar, maleducado, se va arisco. Arisco es la persona huraña, tímida, solitaria. Calibrar, medir, mensurar, calcular, evaluar, sumar. Para la 33 se va la alternativa D, que significa evaluar. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que medir es la acción de utilizar un instrumento de medición para sacarle el valor a algo. Luego, mensurar es la misma acción de medir, calcular también. Es elaborar una operación aritmética y sumar también es una operación aritmética. Por lo tanto, se va a evaluar, qué significa no solamente determinar un valor, sino que también tiene otra acepción. Significa valorar los conocimientos y aptitudes. Mientras A, B, C y E tienen un solo concepto, evaluar tiene hasta dos, ¿no? Entonces se va. Acechanza, engaño, traición, perfidia, insidia, ataque. En la número 34 se va ataque. ¿Por qué? Porque acechanza significa una amenaza oculta, un engaño, una traición, ¿ya? Entonces, perfidia e insidia es lo mismo. Apoyar, asistir, ayudar, curar, socorrer, auxiliar, se me va a correr. Acongojar, angustiar, desconsolar, desvelar, afligir, apenar, se va a desvelar. Desvelar es la acción de quedarte despierto toda la noche, el resto habla de tristeza. 37, negación, denegación, negativa, anulación, desaprobación, vacilación, se va la E. ¿Por qué? Porque vacilar es dudar. Apercibir, disponer, aparejar, preparar, prevenir, efectuar. En la 38 se va la letra B. Continuamos, palpitación, sístole, pulsación, pulso, pálpito, diástole. En la 39 se va pálpito, que significa sospecha. Y 40, deleznable, quebradizo, endeble, delicado, liviano. Se va liviano. ¿Por qué? Porque, bueno, deleznable es algo que se rompe fácilmente y endeble es que es muy débil, ¿no? Que es quebradizo, es delicado, ¿no? Entonces ahí tenemos las 40 palabras que hemos hecho el día de hoy. ¿Ya? Entonces lo pegas esto en tu cuaderno junto con el tema que te voy a dar. Te voy a dar el tema, la parte teórica, para que lo copies
y me realizas la práctica y la tarea y me lo vas mandando de una vez, ¿ya? Quería informarles que ya cerré las notas, ya no estoy entrando a mi correo electrónico. Así que si recién me estás mandando la sesión 9, la sesión 8, lo que te faltaba, ya pasé las notas. Ya estamos en el segundo bimestre, ya enviamos registros. Así que chicos, los que recién me están mandando, lo voy a sentir bastante. Bien, entonces a ponerse las pilas en el segundo bimestre y no esperar a último momento. Muchas gracias, que tengan un buen día chicos, nos vemos.